¿Cómo están, hermanos? Muy buenas noches. Qué gusto verles, hermanos, qué gusto tenerlos aquí nuevamente en su reunión de varones. Queremos que sea su reunión de varones, no mía, ni del hermano Ignacio, ni del hermano Luis, sino de todos nosotros, como hermanos, como varones, como discípulos del Señor, como además personas que queremos agradar a Dios. Lo acabamos de cantar o cantamos por cantar. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón. ¿De qué? De todo lo malo, de todo lo vano. Y luego decimos al final, no te quiero fallar jamás. ¿Lo creemos? ¿Es un hecho en nuestras vidas? Eso es importante, hermanos. Y gloria a Dios que cada uno de los varones que están aquí esta noche, hermanos, vencieron todos los obstáculos. ¿Sí o no tuvieron obstáculos para venir algunos de ustedes? O digamos alguna contratiempo o alguna situación de último minuto que ya venías y ¿qué crees? No pude llegar. ¿Alguien tuvo alguna situación así? Estoy seguro que todos. Yo tuve una, es más, tuve dos. Hermano Ignacio también, me lo contó al principio. Hermano Luis también. Estoy seguro que el hermano Juan también. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, somos varones ocupados, trabajamos, tenemos compromisos familiares, de trabajo, de entretenimiento también, ¿por qué no? Sin embargo, aquí estamos. Y el Señor, esto quiere decir que no lo queremos fallar jamás. Venimos a su casa, venimos a su estudio, venimos porque queremos más de Él. Dame más de ti, Señor, lo cantamos en el estudio previo. Dame más de ti, Padre. Y es por eso que estamos aquí esta noche, hermanos, continuando con el estudio. ¿Cómo se llama el estudio que estamos siguiendo, hermanos? La medida de un hombre. La medida de un hombre a cargo del ministerio de varones de la iglesia Rocafuerte. Y ya hemos visto dos temas. El número uno, ¿alguien recuerda cómo se tituló el primer tema? O el primer atributo que Dios espera de sus hijos, que sea un hombre de Dios, que sea un hombre de Dios. Ese fue el primer tema que revisamos hace ya 2 jueves. El jueves pasado, ¿cómo se llamó el tema? Que tenga buena reputación, correcto. Ahora, esta noche, hermanos, yo le dije al Señor, que no me vaya a tocar el que pienso yo que me va a tocar, ¿y qué creen? Que me va a tocar, Dios mío. Es un tema definitivamente interesantísimo, pero es un tema complejo y a la vez todos los varones somos muy herméticos en este tema al que vamos a tratar esta noche. Por eso, hermanos, los voy a animar, vamos a leer nuestra Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera Carta a Timoteo. Vamos a ver dónde está Timoteo. Primera Carta a Timoteo, hermanos, capítulo número 3. Y vamos a leer el versículo 2. De hecho, todo el estudio que estamos siguiendo de la medida de un hombre se deriva precisamente de estos textos bíblicos. Primera de Timoteo 3, y solamente vamos a leer el versículo número 2. Y dice la palabra de Dios: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, etcétera. No vamos a continuar los demás, hermanos, porque cada uno de estos atributos que el Señor está describiendo es un tema, un capítulo que vamos a estudiar aquí todos juntos, hermanos, para que nos sea de edificación y que sea de gran bendición a cada uno de nosotros. Así que, si ya vimos que el hombre de Dios sea irreprensible, es decir, que tenga buena reputación, esta noche vamos a ver el tercer atributo, que sea marido de una sola mujer. Si lo tradujéramos al lenguaje actual y un poquito más amplio, más extenso y más profundo, podríamos decir que mantenga su pureza moral. Un varón de Dios, hermanos, de acuerdo al modelo que Dios espera de nosotros, es un varón que mantiene su pureza moral.
Y en este sentido, hermanos, todos estamos conscientes, venimos de un contexto cultural muy parecido, creo todos nosotros, aunque somos de diferentes partes de la República Mexicana, sabemos del norte, de la península, del sur, de la Ciudad de México, de Tabasco, de todos los rincones del país tenemos, pero más o menos el mexicano tenemos un mismo contexto cultural, ¿no? Hemos sido educados en unos ciertos valores que nuestros padres, por tradición, nos han enseñado siempre. ¿Cómo tiene que ser el hombre? No dije el varón. ¿Cómo tiene que ser el hombre según nuestros papás de antaño? ¿Tiene que ser bien qué? A ver, díganlo ustedes. Yo no lo voy a decir. ¿Cómo tiene que ser? Bien macho. ¿Y qué? ¿Los hombres no qué? No lloran. Y si tiene más de una mujer, es más macho, ¿verdad? Hermano, fíjense que yo en un pueblo donde soy, si tenían 2 mujeres, no, pues ese es más hombre que cualquier hombre, porque hasta 2 tiene. Y uno de niño ves esas imágenes y fíjense como si no hay otra referencia y otro punto de reflexión, ¿cómo podemos pensar que esos valores son los valores reales y los valores que debemos nosotros de seguir? Porque el ser humano, hermanos, aprende por imitación. Todos aprendemos por imitación. ¿Cómo aprende un niño, hermano Ignacio? ¿Cómo aprende a hablar un niño? ¿Aprende a hablar en la escuela o aprende a hablar en su casa? Oyendo a sus papás, a sus hermanos, a sus tíos, a la señora del aseo, a todo mundo. Ya después es que va a la escuela. Igualmente nosotros, como somos niños, aprendemos lo que vemos. Número 1, en nuestra casa, con nuestros padres. Número 2, en nuestro entorno social. Y así sucesivamente. Número 3, otra influencia, lo que vemos en la televisión, en el cine, en los centros de diversión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa con los varones aquí en México y en todo el mundo, claro? Estamos expuestos ¿a qué? A un bombardeo de información y de estímulos que todo el tiempo nos están bombardeando. ¿Qué bombardean? Nuestros ojos, ¿qué bombardean? Nuestros oídos, y al final de cuentas, ¿qué bombardean? Nuestro corazón. ¿Qué es lo que quiere Satanás de nosotros? Apartarnos de la palabra de Dios, engañarnos, mentirnos. ¿Y cómo lo va a hacer? Vestido de, como lo vemos en las películas de terror, con cuernos y cola. No, hermanos, Satanás no es así. Satanás, ¿cómo se viste, hermano Luis? ¿Cómo qué dice la palabra se viste? Como ángel de luz. O sea, te la va a pintar bien bonita, hermanos. ¿Por qué menciono esto, hermanos, de los antecedentes? Es bien sencillo. Yo recuerdo muy bien cuando era adolescente, secundaria, tal vez prepa, y yo recuerdo que la iniciación en la vida sexual de un joven, alguien seguramente va a coincidir conmigo, y lo voy a decir aquí abiertamente. ¿Cómo era? ¿A dónde te llevaban? No digo que lo hayan llevado ustedes, pero ¿cuál era la costumbre? Una mujer de la calle, ¿verdad? Una prostituta tal vez a un prostíbulo, no sé. ¿Y quién lo llevaba generalmente? El papá. Imagínense ustedes, ¿sí o no? Sí, sí, hermanos, así era. Yo tuve la fortuna de que no sucedió así en mi caso, ¿no? Pero mis tíos, mis primos, por ahí pasaron todos por esa tradición. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Desde niños estamos siendo estimulados. Yo recuerdo que a mi abuelo, él le gustaban mucho las revistas de crucigramas. Era muy común que él era maestro, entonces ya era retirado y era una persona que tenía muchos conocimientos y le gustaba mucho leer crucigramas y llenarlos. Y había una revista que se llamaba Diversión, no sé si la conozcan, una revista en los 70s. Y la revista estaba compuesta por puras mujeres en bikini y los crucigramas a cada uno de ellos. Entonces, imagínense un niño de 8 o 9 años. Yo le decía, abuelo, ¿tienes crucigramas, abuelo? Dice, sí, mi hijo, ahí agárralos. Pues, ¿ustedes creen que veía los crucigramas? Pues claro que no. Entonces, ¿qué cosa? Crecemos nosotros expuestos a estos impactos a nivel cerebral, a nivel nuestras almas, que nos dejan, hermanos, con una marca, la cual a veces es muy difícil de borrar. ¿Qué vamos a abordar esta noche, hermanos? Vamos a hablar precisamente de esto, como varones que somos, y lo vamos a hacer con mucha seriedad y con mucho respeto por el tema.
Yo estoy seguro que es un tema difícil, es un tema delicado. Incluso como médico también, me tocó muchas veces en mi práctica médica privada, profesional, abordar este tema. ¿Por qué? Porque es un punto muy importante en las relaciones de las parejas. Así que no va a ser un estudio, un seminario muy profundo, hermanos, pero sí vamos a ver unas bases que nos van a servir en la práctica muchísimo para poder cumplir este propósito que Dios quiere, que seamos maridos de una sola mujer. Es decir, que podamos mantener nuestra pureza moral, que es el tercer atributo que estamos revisando. ¿Les parece bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Participamos en esto? Y lo vamos a hacer, hermanos, interactivos. Y quiero hablarles un poco, una situación, hermanos, muy, muy fuerte. El poder de la adicción sexual. Es una situación, como ya les mencioné, que viene desde nuestra infancia, que hemos sido expuestos en forma indiscriminada a una serie de estímulos que despiertan ese deseo, ese apetito sexual que todos tenemos, porque Dios nos formó como seres también sexuales y Dios nos dio el sexo para poderlo obviamente ejercer dentro del contexto de su plan. ¿Y cuál es el plan de Dios para ejercer nuestras relaciones íntimas sexuales? ¿Con quién nos diseñó el Señor? ¿Para ser usado con quién? Con su esposa, correcto. Ese es el estado ideal, es el estado que Dios quiere que podamos mantener para poder disfrutar. Cuando tengan oportunidad y quieran leer el libro de Cantares, no lo leemos mucho aquí, ¿verdad? Cantares es un libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, que van a ver mucho esa relación. Yo los invito, los animo a que lo vean también. Pero el poder de la adicción sexual, hermanos, es un deseo desmedido y fuera de todo parámetro, el cual extravía al hombre de su propósito. Entonces, qué importante es que podamos nosotros, hermanos, conocer las normas bíblicas que el Señor nos da para poder llevar a cabo este mandamiento, pero más que mandamiento, este precepto que Dios quiere que tengamos para nuestras vidas. Vámonos un poquito de historia, hermanos, porque ¿qué creen? Esto que vivimos hoy, ¿creen que es nuevo? Fíjense a dónde me voy a ir. Y no me estoy yendo muy lejos, me estoy yendo a hace 2000 años, pero podemos irnos a la época de los griegos, todavía 5, 6, 7, 8, 10, 15 siglos antes de Cristo, y vamos a ver la misma crisis. Quiero hablar de hace 2000 años, ¿por qué en especial de hace 2000 años? En el siglo I después de Cristo fue cuando se escribió el Nuevo Testamento, y fue cuando el apóstol Pablo escribió las cartas, sus cartas que ya conocemos, sus epístolas, desde Romanos, ¿hasta cuál es la última? Bueno, si incluimos a Hebreos, que no está confirmado que sea autoría de él, pero todas las cartas de Pablo fueron escritas en el siglo I después de Cristo. Y la influencia que existía en la cultura de ese tiempo era la del Imperio Romano. ¿Por qué el Imperio Romano? Porque ustedes recordarán que Roma conquistó toda la tierra, bueno, todo el Imperio Romano ocupaba toda la parte del mundo antiguo, especialmente Palestina. Entonces, todos los usos y costumbres de Roma se llevaban a cabo en la práctica, precisamente en la tierra donde el apóstol Pablo estaba predicando la palabra de Dios, donde Pablo sembraba iglesias, donde Pablo escribía sus cartas, ya sea sus epístolas generales o sus epístolas pastorales. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces, hermanos? Que en esta vida de los romanos, teníamos una costumbre. Los romanos tenían hasta 3 mujeres, hermanos, o más. Y siempre tenían ellos en su casa una esclava. Una esclava que, como su nombre lo decía, era una mujer que no tenía ningún derecho, que no tenía ninguna decisión, simplemente era usada como un objeto sexual. Así. Además de la esclava que tenían en la casa, también se practicaba la prostitución, le decían ellos, sagrada. Fíjense nada más, tenían templos donde ellos practicaban la prostitución sagrada. ¿Sagrada para quién? Para el Imperio Romano, no para los cristianos. ¿En qué templo se ejercía la prostitución sagrada, hermano Ignacio? El templo sí era Artemisa. ¿Y dónde estaba? ¿En qué ciudad? En Éfeso, hermanos, fíjense. Hay una carta que el apóstol Pablo le escribe a los efesios, o sea, a la ciudad
donde se encontraba uno de estos templos, y estos templos se encontraban en todas las principales ciudades romanas del antiguo imperio. Otro lugar, otra ciudad donde se encontraba un templo pagano donde se ejercía la prostitución, había, dicen que más de 1000 prostitutas ejerciendo ese oficio dentro del templo, era en Corinto. También en Corinto, hermanos. Entonces, imagínense, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, en ese tiempo donde existe todo este libertinaje, todo este acceso, todo este exceso, toda esta depravación, está el apóstol Pablo llevando a cabo la palabra de Dios y escribiendo estas cartas. Entonces, podemos ver, hermanos, que la influencia de la palabra de Dios en la cultura del Imperio Romano, hermanos, ustedes ven muy diferente lo que sucedía en esos tiempos a lo que está sucediendo hoy por hoy. No digo en Cancún, en México, en Nueva York, en Houston, en París, en China, en todos los lugares. ¿Cómo está la situación moral de la sociedad ahora? Vemos, ¿verdad? Y tal vez ahora hasta podríamos hacer comparaciones con lo que vemos en la Biblia, porque hay pasajes donde nos demuestran claramente el libertinaje que habría moral y sexual, pero ahora tal vez hasta pasamos todavía más excesos que hace 2000 años. Pero ¿cuál es el punto al que quiero llegar con estos, hermanos? Que la influencia de la verdad de Dios en la cultura, hermanos, se da en cada generación. No es exclusivo, no fue exclusivo del apóstol Pablo en el siglo I después de Cristo. También todos los grandes patriarcas de la iglesia tuvieron esta situación, llevar la palabra de Dios en un mundo hostil, un mundo lleno de depravación, un mundo lleno de abusos. Eso se dio en la Edad Media, eso lo vio Martín Lutero, eso lo vio Calvino, eso lo vieron los reformadores, eso lo vieron los grandes teólogos y grandes pastores que llegaron a América en el siglo XVI, XVII, XVIII. En todos los contextos hemos siempre enfrentado esta situación. La verdad de Dios en cada contexto cultural. Y fíjense lo que dice, hermanos, en sus Biblias, si pueden abrir por favor, 1 Corintios 5:1. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Cómo ven esa situación? Ahora sí que andaba con su madrastra, una persona miembro de esta congregación. Entonces imagínense, hermanos, el punto, hermanos, es que nosotros como creyentes podemos estar plenamente inmersos en una situación de inmoralidad, de impureza sexual. Situaciones que tal vez pasamos desapercibidos o no queremos muchas veces reconocer. Y les digo algo, hermanos, a veces decimos, bueno, no, yo no peco, yo nada más veo, yo me imagino, yo tengo fantasías, yo, etcétera, y buscamos la autojustificación. Pero, ¿qué creen que dijo el Señor Jesucristo acerca de esto? Él nos dejó una norma aún más superior que las que podemos pensar. Y nos las dejó establecida claramente en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 27 y 28. Y aquí el Señor nos dejó esta palabra y dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Es correcto? ¿Aquí qué se refiere el Señor Jesucristo? No cometerás adulterio. Se estaba refiriendo a... Así es, pero el oíste que fue dicho, está él citando al Antiguo Testamento, uno de los mandamientos, ¿verdad?, que encontramos, que no cometerás adulterio. Por eso el Señor dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y todos pensamos en el adulterio como en el acto físico, carnal, donde se consuma esa unión fuera del matrimonio con una persona ajena al matrimonio. ¿Nos queda claro lo que es el adulterio? El Señor Jesucristo dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Hasta ahí estamos bien? Estamos bien. Ahora viene la aclaración del Señor Jesús.
Pero yo os digo, y aquí viene la norma superior, que cualquiera que mira a una mujer, ¿para qué? Para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué querrá decir eso, hermano? Que mira a una mujer para codiciarla. ¿Qué significa en la práctica eso de codiciarla? Querer tenerla, o sea, no es nada más un acto instantáneo, transitorio, sino que ¿qué? Que ya empiece a echar en marcha un plan tal vez, ¿no? Porque la codicia tiene que ver con eso, ¿no? Quieres codiciar, quieres algo en forma desesperada, en forma hambrienta. Eso es lo que es la codicia. Entonces el Señor Jesús nos dice, hermano, claramente, y ahí es donde aquí viene el gran dilema: la tentación y la lujuria. ¿Tienen alguna idea de lo que significa un término y otro? ¿Qué es la tentación? ¿Qué es la lujuria? Hermano Ignacio. Pues va haciendo de una a otra, ¿no? Digamos que la tentación, vamos a ponerlo, es la idea, es nuestra mente teniendo un mal pensamiento acerca de esa persona. Pero la lujuria es ya el plan en marcha para ejecutar esa acción y llegar a consumarlo, es decir, a cometer el pecado, a cometer ese adulterio a un nivel ya físico, material. Esto, hermanos, es la gran diferencia entre tentación y lujuria. Podrás decir, ¿es pecado ser tentado? ¿O es pecado llegar a la lujuria? ¿Quién me ayuda con eso? Porque traigo esta duda. Varones, su silencio me preocupa. En todos lados, hermano. Sí, hermano Juan Carlos. Claro. Es correcto, hermanos. La tentación va a estar siempre. Bienaventurado el varón que soporta ¿qué? La tentación, porque recibirá la corona de... Sí, entonces imagínense, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Un varón en el Antiguo Testamento, en Génesis, que superó perfectamente la tentación y pagó por ello. ¿Quién fue, hermano, en el libro de Génesis? ¿Quién? José. Claro que fue José. Imagínense José, que era un joven hebreo, pastor, seguramente dicen que en la Biblia que era un hombre apuesto, y llega la esposa de Potifar, que debe haber sido una mujer, aparte que eran bellísimas las egipcias. Imagínense los arreglos, el pelo, los perfumes, las fragancias, las telas, que llega y se le insinúa a un joven de 20 y tantos años. ¿Y qué hizo José? Más vale que dije que aquí corrió que aquí quedó, ¿verdad? Entonces huyó. ¿Por qué? Porque bienaventurado el varón que soporta, es decir, que no cae. ¿No le decimos al Señor nuestro Dios también que, Señor, no nos metas en tentación? ¿Qué no se lo pedimos cuando citamos el Padre Nuestro? No nos metas en tentación, Señor. O sea, ayúdanos, danos la fuerza. Y la lujuria podríamos decir que ya es el pecado consumado. ¿Conocen ustedes desafortunadamente algún varón que tenga este estilo de vida? ¿Sí? Y no uno ni dos, muchos. Y muchos de ellos son casados. Entonces, hermanos, sí, claro, ahorita estamos enfocándonos en el varón, pero claro, les voy a pedir a las damas que también prediquen este tema, hermano, para ellas. Ahorita estamos en el capítulo de varones, pero ciertamente ese es otro tema. Y van de la mano, hermano. Van de la mano, van de la mano. Entonces, hermanos, nuestra cultura actualmente está orientada al sexo. Punto. ¿Sí o no? En cualquier lugar donde tú vayas, a cualquier plaza comercial, en cualquier momento que prendas la televisión, que prendas la computadora, si tal vez no vas a ver imágenes de sexo explícito, como lo llaman ahora, pero siempre vas a ver imágenes sugestivas, sugerentes, que te incitan, que te llevan.
Dicen que en el subconsciente, yo no veo nada que sea en el subconsciente, hermano, es bien consciente porque están muy claras, veo yo, ¿no? Yo cuando era niño me acuerdo que veía la televisión y había mucha censura, pero yo ahorita, si ven cualquier televisión, un programa familiar a las 4 o 5 de la tarde, cualquier cosa que pongan, tiene unas escenas que ni en el cine en los años 70 los posaban en el cine, hermano, para adultos. Impresionante. Entonces, esta cultura, hermanos, está totalmente orientada al sexo. El tener la tentación no es pecado, pero sí caer en la lujuria. Entonces, hermanos, ¿qué creen que el Señor nos da en su palabra, hermanos? Nos da pasos prácticos para mantener la pureza moral. Y ahí la parte inferior van a ver, mantiene la pureza moral. ¿Por qué? Porque queremos que nos quede en nuestra mente, en nuestro corazón, muy claro que esto es lo que agrada al Señor. ¿No dijimos en el canto que queríamos agradar a Dios? ¿Cómo decía, hermano? Queremos agradarte. A ver, ¿sí? Y dice, hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. ¿Y la santidad con qué tiene que ver? ¿Verdad? Hacer todo, vivir apartado para Dios. ¿Lo podemos hacer dentro del contexto matrimonial? Por supuesto. Dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a la mujer y los dos serán una sola carne, hermanos. Tenemos nuestra ayuda idónea, nuestra otra mitad. Entonces, hermanos, ¿qué les parece si revisamos juntos estos 5 pasos prácticos hacia la pureza moral? ¿Estamos listos? Sí. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a tomar notas, hermanos, porque nos van a servir muchísimo a todos nosotros. Número 1, paso número 1, importantísimo, hermanos. Desarrolla una buena comunicación. Desarrolla una buena comunicación. Si un varón cristiano puede tener su casa con pureza moral, sexual, es un hombre que puede servir a Dios perfectamente, hermanos. Es un hombre que puede tener una vida íntegra, una vida balanceada. Porque recuerden también que dentro del fruto del Espíritu está ¿qué? ¿Qué más? Templanza. Todo eso, y nos habla de un contexto, hermanos, de lo más integral que podamos pensar. Porque obviamente el sexo también lo tenemos como una parte importante en nuestra vida. Pero el Señor quiere que tengamos un buen uso y buena administración de ese don que nos ha dado. Así que, número 1, desarrolla una buena comunicación. Y yo quisiera, hermanos, lo que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios acerca de este tema. Fíjense qué interesante es. Vamos a trasladarlo a nuestros días. Primera de Corintios 7. Por favor, abran sus Biblias, hermanos. Primera de Corintios 7, versículos del 1 al 5. Primera de Corintios 7, versículos 1 al 5. Y dice la palabra de Dios: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Número 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada mujer, ¿qué dice? Tenga su propio marido. Ahora, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo, la mujer con el marido. Y aquí viene lo bueno, dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? Ahora aquí viene, al varón le gusta nada más leer hasta ahí, hermanos. ¿Verdad que sí? Siempre nos estacionamos ahí. No, pues aquí, oiga, pastor, dice la palabra que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino nada más el marido. Le digo, sí, hermano, sígale leyendo. ¿Y qué dice el resto?
ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? Y ahí ya no nos gustó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora somos ¿qué? En lugar de dos, somos una carne. Y lo dice Efesios 5, después lo leemos si gustan. Efesios 5 habla exactamente de lo mismo. Y aquí viene el mensaje, hermanos. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Fíjense, aquí está la buena comunicación, hermanos. El marido cumpla su deber conyugal con su mujer, así como también la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino su marido. El varón no tiene potestad sobre su cuerpo, sino su mujer. Y lo más importante, no se nieguen el uno al otro, es decir, no se mantengan en abstinencia ustedes, a no ser que sea por mutuo consentimiento, es decir, por una buena comunicación, que haya un acuerdo y que comúnmente los dos lleguen a esta conclusión. Y aquí dice, ¿para qué? Para ocuparos sosegadamente en la oración, y luego dice, y volved a juntaos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es decir, luego por estarse aguantando, dice el apóstol Pablo también en otro versículo, se están quemando. Hermanos, no es un pecado la relación sexual. El Señor nos dio el sexo para eso, para poderlo disfrutar en nuestro ambiente, en nuestro contexto, en nuestra unión matrimonial. Pero hagámoslo de esa manera. Y la comunicación, hermanos, es un punto importantísimo, hermanos. No solamente, hermanos, y aquí viene un tema que quiero hablar como varón. El varón siempre tiene fisiológicamente, genéticamente, una constitución un poquito diferente en cuanto a los estímulos y deseos sexuales. Nosotros tenemos una hormona que se llama testosterona. ¿Han oído hablar de ella? Es la hormona sexual. La testosterona es una hormona que se empieza a producir en los testículos en la pubertad, allá por los 11, 12 años, y es la hormona que se encarga de desarrollar los caracteres sexuales secundarios. ¿Qué caracteres sexuales? Empieza el desarrollo muscular, el desarrollo de la barba, el bigote, la laringe, la voz, órganos sexuales, genitales, etcétera, el vello corporal, etcétera. Y eso también hace que aumente un poquito más el deseo o el apetito sexual. Nuestra naturaleza de varón y la naturaleza de mujer son un poco diferentes en estos sentidos. Para el hombre es un poco más prioritario tal vez la unión sexual que para una mujer. Una mujer que está todo el día en casa, con niños, con trabajo, con ocupaciones, haciendo esto, generalmente llega a la noche, hermanos, están cansadas. Uno llega un día completo en la oficina, de estar viendo chicas, etcétera. ¿Cómo llega a la casa a veces el varón? Y a veces no mantenemos una buena comunicación en este punto. Al final de este estudio vamos a ver unos planes muy básicos para ver cómo vamos a mejorar esto con nuestras esposas. Pero ahorita lo que quiero decir nada más es que tenemos que tener una muy buena comunicación con nuestras esposas, número 1. Número 2, hermanos, aquí viene una muy importante, y aquí todos se sienten que son los non plus ultra. ¿Qué son los non plus ultra? Los máximos de los máximos. No, hombre, yo las puedo. No, hombre, yo puedo ir, yo puedo ver, yo puedo entrar aquí, yo puedo ver esta película, yo puedo. Y al final, caemos. Paso número 2. Evita situaciones sexualmente estimulantes. Evita situaciones, o sea, exponerte a situaciones sexualmente estimulantes, hermanos. Y ¿saben qué? Yo aquí les quería comentar que tenemos nosotros siempre la idea de que pues solamente el sexo explícito es el que realmente despierta en nosotros esa pasión, esa tentación, esa lujuria. Pero no, hermanos. Cualquier video que vean musical, de televisión o en internet, en los celulares, ya está lleno de imágenes provocativas, hermanos, que nos llevan a ese punto. Hay un concepto que se llama, y de hecho hay una investigadora, una doctora en Estados Unidos, el nombre de la doctora se los doy, se llama la doctora Judith Reisman.
Ella escribió un libro, hermanos, es una investigadora. El libro se llama Soft Porn Plays Hardball, en inglés. En español traducido quiere decir: la pornografía blanda juega duro. Y ella en su libro, su tesis es, ella demuestra cómo este tipo de pornografía muy sutil, no sexo explícito, puede llegar a estimular y a transformar la mente de millones y millones de personas en todo el mundo. Y ella también documenta en su tesis, en su investigación, cómo este tipo de imágenes y de estímulos poco a poco van afectando, van llenando el corazón de esta influencia y van transformándolos. Y yo quiero decirles algo, hermano, haciendo un paréntesis, vi en internet hace pocos meses la última entrevista que le hicieron a un asesino serial americano. Tal vez ustedes lo hayan visto alguna vez en la televisión, que se llama Ted Bundy. El señor Ted Bundy fue uno de los asesinos seriales más depravados que ha tenido la historia de Estados Unidos. Un hombre que mataba solamente chicas, mujeres, y las mataba con tortura, con unas cosas completamente depravadas que a veces hasta da pena describir, ¿no? Pero él mató más de 30, 40 mujeres. Pero en la entrevista que le hacen, la última entrevista que le hacen él, un día antes que lo sentaran en la silla eléctrica, fue sentenciado a muerte, él dijo, fíjense, y me llamó la atención, porque a todos nos pasó esto, que él cuando era jovencito, adolescente, que él pasaba por los puestos de revistas y siempre se paraba y veía cómo los adultos compraban debajo ahí de la cajita, sacaban unas revistas de abajo y se las vendían a otras personas adultas. Y él veía qué era y le causaba curiosidad, revistas pornográficas. Y él dice que él era un adicto a este tipo de literatura. Le estoy hablando, hermanos, en los años 60. Él empezó su carrera criminal en los 73, 74. En los años 60, que había tanta censura y tanto control, ahorita en cualquier teléfono, en cualquier dispositivo móvil o internet, en cualquier aparador espectacular en la carretera, podemos ver situaciones. Imagínense todo ese bombardeo que está recibiendo constantemente nuestro cerebro, nuestro corazón. ¿Cómo no nos va a predisponer a cometer este tipo de actos? Entonces, hermanos, tenemos que evitar, así como José cuando vio a la esposa de Potifar, yo estoy seguro, hermanos, era un hombre joven, a una mujer bellísima que se le insinuó explícitamente a tener relaciones con él. ¿Y qué hizo él? Buscó agradar a Dios. ¿Por qué? Porque era una mujer casada. ¿Por qué? Porque el Potifar le delegó la responsabilidad de su casa mientras él estuviera ausente. Él no le iba a fallar a Potifar, pero mucho menos le iba a fallar a Dios. Él salió corriendo. Entonces, ¿qué hizo José? Él evitó una situación sexualmente estimulante. ¿Y qué hizo? Se fue. Hermanos, ¿qué prefieren? ¿Decir aquí corrió o aquí quedó? Nos pasa a todos, hermanos. Llega un momento en que estamos siendo de la tentación, viene el proceso donde vamos a caer ya en las redes de este tipo de estímulos y podemos caer. Hagámosle caso al Señor, hermanos. Huyamos de cualquier situación sexualmente estimulante. Eso nos va a ayudar a mantener nuestra pureza moral. Ese fue el paso número 2. Paso número 3, hermanos. ¿Nuestra mente es la que nos ayuda o es la que nos entierra? ¿Correcto o falso? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Paso número 3 es pensar correctamente, hermanos. ¿Saben una cosa, hermanos? Siempre, pobre Satanás, les voy a decir por qué, no es pobre Satanás, pero siempre le echamos la culpa de todo lo que hacemos. Y a veces ni tiene vela en el entierro el Satanás. ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesucristo, dice en Marcos 7, dice que del corazón del hombre, fíjense, del corazón del hombre salen todas las inmundicias, todos los adulterios, todas las faltas, todas las envidias, todo sale del corazón del hombre. Tenemos un problema en el corazón, entonces tenemos que nosotros tener control de nuestros pensamientos. ¿Y cómo vamos a pensar correctamente? ¿Cómo vamos a pensar correctamente, hermanos? ¿De qué debemos alimentar nuestro corazón y nuestra mente?
porque somos lo que leemos, ¿sí saben? Somos lo que leemos, somos lo que vemos. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:8. ¿Podemos abrir, por favor? Filipenses 4:8. Aquí el apóstol Pablo, y les digo una cosa, hermanos, Filipos era una iglesia que hoy se encuentra actualmente en territorio de Grecia. Era una iglesia que obviamente había todo tipo de situaciones. Y fíjese lo que les escribe el apóstol Pablo a los miembros de la congregación de Filipo, a los filipenses. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, se lo está escribiendo a hermanos, a cristianos, no a gente del mundo. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensad. Nosotros tenemos, hermanos, la responsabilidad también de lo que pensamos. No somos inocentes, no somos víctimas de nuestros pensamientos, porque el Señor nos da la conciencia y el Señor nos da la palabra para discernir lo bueno y lo malo. Ahora, aún ni siquiera leyendo la palabra podemos saber qué es bueno y qué es malo, porque el Señor nos da la conciencia. Imagínense, olvídate que no conozcas la Biblia, la conciencia te va a juzgar. Cuando estás haciendo algo malo, te lo va a decir inmediatamente. Un niño a veces que no conoce la palabra de Dios, que hace lo malo, va y se encierra y se esconde, ¿sí o no? Luis David, ¿cuántos tiene años, hermano? 2. Va a cumplir 2. ¿Qué tal cuando hace una travesura? ¿No se le esconde? Así es. Y tiene 2 años, todavía ni lee, ni conoce la Biblia el niño, pero ya sabe lo malo. Por eso le dice Pablo a los filipenses: en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo esto pensad. Somos responsables ante Dios, hermanos, de lo que pensamos. Por eso debemos de pensar correctamente. ¿Qué quiero decir con esto? Tienes un pensamiento, tienes una tentación, ve a la palabra de Dios. Haz un paréntesis en tu momento que estás teniendo esta prueba. Ora al Señor, lee la palabra de Dios. Siguiente paso, ya vamos a terminar, hermanos. Paso número 4. El hombre de Dios que mantiene la pureza moral y sexual es responsable. Y aquí les quiero compartir algo, hermanos, que mi sueño, mi oración es que podamos llegar a ser. Queremos que este grupo de varones sea un grupo de apoyo también, que entre varones podamos sentirnos identificados, que si alguno de nosotros está pasando por una situación de ese tipo, se acerque, lo exponga. Recuerden, hermanos, que como hermanos en Cristo, la confidencialidad debe ser uno de los valores que debemos de conservar nosotros. Y nadie de nosotros, hermanos, nadie estamos ajenos de caer. Nadie estamos ajenos de caer. Así que, si alguien tiene este tipo de situación, acérquense, ya sea a nuestro pastor, al hermano Ignacio, a su servidor, al hermano Luis, al hermano Juan Carlos. Estamos para servirles, hermanos. Ese es uno de los propósitos del ministerio de varones. Es precisamente ese. Y saben algo, hermanos, de hecho el pastor Gene Getz, que es el que escribió este tratado, él escribe que en una de sus conferencias que fue a dar a otra ciudad, fue a otra ciudad de la Unión Americana, estaba solo, y dice que el hotel donde llegó él a descansar esa noche, estaban en la televisión pasando comerciales de una película que, ya ve que en los hoteles también pasan ahí películas triple X, etcétera, y empezó el bombardeo, ¿no? Y dice él que en ese momento, y siendo un pastor, al empezar a ver eso, él se empezó a sentir incómodo, empezó a sentirse tentado. Un varón solo en otra ciudad, su mujer estaba en otra ciudad. ¿Qué fue lo que hizo? Agarró el teléfono. ¿A quién creen que le marcó? A su esposa. Le marcó a su esposa, dice: ay, Stacy, o no sé cómo se llamaba, fíjate que estoy así, estoy solo y me siento muy mal, y de hecho lo que te voy a decir, no sé cómo lo vas a tomar, pero siento esto, me siento tentado. Dice que la esposa de él, solamente sonrió, y dice él:
¿por qué te ríes? ¿Por qué crees que me esté pasando esto? Dice ella. Muy sencillo, porque eres hombre. Podrás ser pastor, podrás ser catedrático, podrás ser lo que tú quieras, pero al final eres un hombre. Y tenemos que buscar ayuda, hermanos. Otro varón cristiano que nos pueda guiar, porque digo, un varón que conozca la palabra de Dios, para que nos guíe y nos aconseje de acuerdo al consejo de Dios. Así que, hermanos, y esto es algo que cada vez, hermanos, se ve más. Se ve más, es algo que no podemos abstraernos, ni de lo cual podamos apartarnos. Está presente, como dicen los americanos, 24/7. Vamos a ver el quinto paso, hermanos, ¿les parece? El paso número 5, vamos viéndolo cómo vamos de menos a más. Estamos llegando ya a un punto donde tal vez tengamos ya un problema serio con nuestro impulso sexual. Tal vez ya tenemos la comunicación con nuestra esposa, tal vez ya tenemos bien claro que tenemos el ámbito matrimonial para tener nuestra relación sexual, ya pensamos correctamente, ya fuimos responsables, pero a pesar de todo esto, hermanos, sigue el problema y tenemos ese problema de adicción a este tipo de situaciones, y la pornografía es otro. ¿Qué nos dicen? Busca un consejero profesional. Búscalo. No te sientas mal, es como la persona que dice, no, pues si yo no estoy loco, no voy a ver un psicólogo. Hermanos, no se trata que estés loco o estés psicópata o esquizofrénico, es para que busques un consejo profesional. Es un consejo profesional, y aquí les quiero decir bien claro, hermanos, generalmente, pues la psicología moderna, que es derivada de la escuela de Freud, pues obviamente todo está basado en el sexo, ¿no? Haz lo que quieras mientras no dañes a nadie. Esa es la cultura del psicólogo, ¿no? Entonces, busquen a un pastor. Aquí tenemos afortunadamente al pastor Asensio Mancilla, que nos puede escuchar, que nos puede ser paciente, puede darnos una orientación, puede darnos un consejo, puede guiarnos, puede orar por nosotros. Simplemente, cuando tengas una lucha de este tipo, hermanos, el hecho ya que se lo platiques a un hermano en confidencia y ya oren juntos, hermanos, ¿saben el descanso que trae a nuestra alma y cómo nos puede ayudar a sentirnos respaldados? Busquémoslo, hermanos, no nos dé pena. Tengan un compañero de oración, y si es algo que tengamos nosotros que tener a través del tiempo y como en una meta a mediano o incluso largo plazo, tengámoslo. Para eso hizo el Señor la unidad entre los varones, hermanos. Dicen que cordón, ¿de cuántos dobleces? De 3 dobleces no se rompe. Dice que cordón de 3 dobleces no se rompe. Entonces, uno solo, ahí anda así, ahora sí, muy valiente, yo solo puedo, yo solo puedo, yo solo puedo. Pero dice, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de ese tema? Y ahí mismo en Corintios dice que así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piense que esté firme, hermanos, ¿qué cree? Cuidado, no vayamos a caer. Todos tenemos esa necesidad. Platícaselo a quien más confianza se lo tengas, y busca un hermano cristiano que te escuche, que te aconseje, que ore contigo, que estén juntos, que cuando tengas una situación, o sea, en la noche, háblale por teléfono. Hermano, me está pasando esto, la vamos a platicar, incluso por teléfono, oremos juntos, y el Señor va a traer. Dice la palabra que también sean conocidas todas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. Y así, hermanos, si es con otros hermanos, el Señor va a traer paz a nuestro corazón. Y esos pensamientos y esas tentaciones van a huir. Créanlo, ¿lo creen? Amén, claro que sí, hermanos. Y por último, hermanos, como dijimos en el primer tema, vamos a tener al final de cada uno de los capítulos un tema para reflexionar, unas preguntas para que nos sirvan, que podamos interactuar y que podamos llevarnos algo de enseñanza a la casa, porque queremos que esto que aquí compartimos sea de utilidad para cada uno de nosotros. Y a ver si alguien puede ayudarme a contestar una de estas preguntas. ¿Por qué es tan importante la pureza sexual? ¿Por qué, hermano Juan Carlos? Usted está recién casado, ándele. Usted es el bueno. ¿Por qué es tan importante la pureza sexual? Pero sí recordamos también que qué es lo que trae el pecado como consecuencia. Vamos a suponer
que lleguemos de la tentación a la lujuria y que pequemos. ¿Qué es lo que produce el pecado? Muerte. ¿Qué es la muerte? No estoy hablando que me voy a morir aquí, ¿verdad? Vas a hacerla, pero la muerte quiere decir separación. Nos separa de Dios y no queremos eso. El primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Entonces es importantísimo que lo tengamos muy claro. Número 2, ¿qué podemos hacer específicamente para mantener la pureza moral? Recordar los 5 pasos, hermano Ignacio. Ahorita la próximo jueves se los voy a preguntar. Recordar los 5 pasos, claro que sí, obviamente estamos pensando. ¿Cuál fue el primero? ¿Quieren verlos otra vez? Otra vez vamos. Desarrolla buena comunicación, número 1. Número 2, no se sientan tan fuertes, miren que no caigas, no se exponga. Número 3, controla tus pensamientos. Número 4, sé responsable, habla con un amigo cristiano. Número 5, busca ayuda profesional. ¿Cómo podemos mejorar la comunicación con nuestra esposa? ¿Es para nosotros un tema tabú? Y recuerden, hermanos, y aquí es donde viene lo más importante, y nos dice el libro de Santiago: sea todo hombre pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Tenemos la característica de que no sabemos escuchar. A nuestras mujeres hay que escucharlas, no oírlas no, escucharlas. Haz una pausa en tu día, siéntate con ella, ten una conversación, escúchala, que abra su corazón contigo. Si no hacemos esto, hermanos, no se va a abrir la mujer con ustedes. No importa lo que hagas. No se trata solamente de proveer las necesidades materiales de la casa, sino también de tener una buena comunicación con tu esposa. Entonces eso, hermanos, es una tarea que intencionalmente cada uno de nosotros tenemos que hacer en la práctica. Practíquenlo. No es fácil. Yo me voy a las 7 de la mañana a la Riviera y llego a las 8 de la noche todos los días. No crean que vengo así, vamos a platicar. No, pero tenemos que hacer un esfuerzo. El Señor nos hizo varones de la casa, somos los sacerdotes de la casa. Tenemos esa responsabilidad, hermanos. Nuestra mujer está esperándonos para contarnos qué le pasó en el día. Tuve un problema con mi hija, pasó esto, se me acabó el gas, qué sé yo. A lo mejor son trivialidades para nosotros, pero son importantes. Es la vida de tu esposa. Y eso llega también a influir al momento de la intimidad, ¿sí o no? Entonces, tengamos este conocimiento pleno. Ya habrá otro tiempo para tener un seminario de matrimonios, hermanos, y hablar de estos temas. Y última pregunta: ¿cómo podemos evitar la adicción sexual? El hermano Ignacio va a decir, siguiendo los 5 pasos. Busca ayuda, hermano. No se sientan solos, hermanos. Y de hecho, si alguien quiere leer ahí donde dice Ministerio de Varones, ahí está la declaración de propósito, nuestras metas, nuestra visión. Ahí está, por escrito. Y una de ellas, ¿cuál es? Mantener nuestra ética y nuestra pureza sexual. Tiene años de estar ahí y a lo mejor ni lo hemos visto. Tómele una foto. Y eso llevémoslo a la práctica, hermanos. Seamos responsables, mantengamos nuestra pureza sexual, nuestra pureza moral. Seamos maridos de una sola mujer y el Señor va a bendecir grandemente nuestras vidas. Yo quisiera, hermanos, así como cantamos al principio, esta canción que se llama Hacemos Hoy. Hacemos Hoy es un himno, es un compromiso donde cada uno de nosotros como varones hacemos este compromiso ante el Señor. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie, hermanos, y cantamos nuevamente esta alabanza? Y vamos a decirlo con convicción, vamos a decirlo, hermanos, con responsabilidad.